Muy buena tarde. Hoy vamos a tratar el tema siempre dentro de la unidad número 1, denominado Fuentes de los Derechos Humanos. Cuando nos referimos a las fuentes de los derechos humanos, tenemos que establecer, primero, de dónde nacen, de dónde surgen, de dónde se originan los mismos. Y no vamos a partir del clásico de las fuentes del derecho en general, tales como formales, reales, materiales e históricas, sino debemos partir de la dignidad del hombre, para tener una diversidad de fuentes que aparecen contenidas no solo en el derecho interno, sino en el derecho internacional. Y dentro de las llamadas fuentes nacionales de los derechos humanos, encontramos la Constitución Política de la República o Carta Magna, los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno de la República de Guatemala y la URNG, las leyes internas y el derecho consuetudinario. La Constitución Política de la República de Guatemala. Esta es la fuente más importante de todo Estado. Porque recordemos que la Constitución surge de una Asamblea Nacional Constituyente, que es la que la discute, la que la aprueba. En el caso de nuestro país, en el año 82, el 23 de marzo de 1982, ya el conflicto armado interno estaba bien complicado. Había enfrentamientos entre la guerrilla y el Estado a través del ejército en diferentes lugares del país. Entonces llegó un momento en que ya las condiciones generaron que el ejército depusiera a un presidente. Depusiera al presidente a través de un golpe de Estado. El presidente en aquel momento era el general Romeo Lucas García. Y es así como el ejército le da golpe de Estado. Los llamados oficiales jóvenes. Y estos llaman al general Efraín Ríos Montt para que les apoyara en ese golpe de Estado, juntamente con los generales, con el general Maldonado Char y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez. Y ellos forman lo que se conoció como la Junta Militar de Gobierno, que toma el poder el 23 de marzo de 1982. Pero unos meses más tarde, Ríos Montt se autodenomina presidente de la República y hace a un lado a los otros dos integrantes de esta Junta Militar de Gobierno. Sin embargo, posteriormente, el general Mejía Vítores, que era el ministro de la Defensa, le da golpe de Estado a Ríos Montt. Y es este general el que empieza junto con su equipo de gobierno, a tratar de regresar al país por una senda democrática, a través de elecciones libres. Y es así como convocan a una Asamblea Nacional Constituyente que empieza a discutir lo que más adelante sería la Constitución Política de la República. Y esta asamblea pues empieza a trabajar y es así como el 31 de mayo de 1985 emite y decreta la Constitución que nos rige, y la cual entró en vigencia el 14 de enero de 1986, cuando ya asume el poder Marco Vinicius Cerezo Arevalo de la Democracia Cristiana y Roberto Carter Nicol como vicepresidente. Y es cuando empieza el periodo democrático que hasta el momento nos rige, ¿verdad? Que hace algunos años, pues, muy eventualmente se daban golpes de Estado. A partir de ese año, en el 86, pues han habido elecciones libres y democráticas y pues uno ha ido a ejercer su voto. Y pues en alguna ocasión gana el candidato las simpatías de uno y en otras no, ¿verdad? Pero pues el presidente él representa a la unidad nacional. Pues por esa razón es que la Constitución es la fuente más importante de todo Estado, puesto que en la misma se garantizan todos los derechos, las libertades y garantías de las personas.
constituye la Carta Magna de nuestro país. Interpretación que le ha dado el más alto tribunal constitucional, como es la Corte de Constitucionalidad, puesto que el título segundo, Derechos Humanos, ha sido sometido a dicho tribunal, habiendo dictado diversos fallos, de los cuales mencionaremos únicamente dos. El primero de ellos, contenido en la Gaceta 121, expediente 5711 del año 2013, en el cual se dictó la sentencia del 7 de julio de 2016, en el cual resolvió lo siguiente: el asidero que paulatinamente se ha ido construyendo en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos respecto a la referida consulta forma parte del bloque de constitucionalidad guatemalteco, que esta Corte ha identificado como conjunto normativo que contiene principios o disposiciones materialmente constitucionales, tanto las contenidas expresamente en el texto fundamental como las existentes fuera de este, pero que desarrollan o complementan el catálogo de derechos fundamentales contenido en la Constitución formal. Se silencia el micrófono, Crowley. Gracias. Bien, les decía que la otra sentencia es la dictada dentro del expediente 1822-2011. Y contenida en la Gaceta 95, expediente 1205-2008, la sentencia de fecha 17 de febrero de 2010, en la cual se resolvió de la siguiente manera: los derechos económicos, humanos, sociales y culturales son derechos universales, indivisibles y por el Estado o nación correspondiente. No son meras aspiraciones políticas, sino verdaderas conductas positivas, ejecutivas o tendientes a satisfacer aquellas necesidades mínimas vitales de la población en general, contenido mínimo esencial del derecho, creando o generando las condiciones para que las personas accedan a tales derechos, y cuyo resultado no debe depender únicamente de la disponibilidad de recursos económicos, aunque claro está, sí depende del desarrollo económico de un país. Luego tenemos los acuerdos de paz firmados entre la URNG y el gobierno de la República de Guatemala. Bien, aquí es importante resaltar que en los años 60 gobernaba el país el general Idígoras Fuentes, y a él le dio golpe de Estado Peralta Zurdia. Pero cuando estaba Idígoras, surge el movimiento guerrillero en nuestro país, especialmente en el área del oriente del país, o el área de Zacapa. Pero en esa área, en Chiquimula, era área del general Arana, que posteriormente sería presidente de este país, y se combate a la guerrilla ahí en Oriente. Entonces la guerrilla se traslada a Occidente, y es así como empieza a ganar terreno. Y van surgiendo los diferentes grupos guerrilleros, el EGP, el Ejército de Guerrilleros Pobres, la ORPA, Organización Revolucionaria de Pueblo en Armas, las FARC, Fuerzas Armadas Rebeldes, y el PGT, el Partido Guatemalteco de Trabajo, que era el Partido Comunista, que había surgido posterior a la Revolución del 44. Pero en este momento se va a la clandestinidad, ¿verdad? Ya como grupo armado.
pues cada uno de esos grupos en diferentes lugares del país, pues le hacen la guerra, ¿verdad? Al Estado guatemalteco, quien la combate a través del ejército, con el apoyo y respaldo del pueblo de Israel, porque Estados Unidos le sanciona a Guatemala. Entonces no le vende armamento, pero sí le vende a Israel. Y es así como se inicia el conflicto armado. Eh, Conflicto armado que se acrecienta en los años 70, en los cuales hay muchos gobiernos militares, pero eh, a través del fraude, ¿verdad? A través del fraude siempre va a ganar el que es el ministro de la Defensa de un periodo anterior, que se lanza de candidato presidencial del oficialismo y gana la elección. Gana la elección, entonces se mantiene el conflicto armado en nuestro país. Pues cuando llega al poder Vinicio, era un candidato de la democracia cristiana, que era un partido internacional y que pues funcionaba en nuestro país. Gana la elección y una de las primeras medidas que toma este señor es tratar de que se firme la paz en nuestro país. De que se firme la paz en nuestro país. Y es así cuando empiezan los acuerdos de Esquipulas 1, Esquipulas 2, etc. ¿Y por qué razón? Porque, como les mencionaba, el conflicto armado fue del 60 al 94 y se origina el 13 de noviembre de 1960, cuando un grupo de oficiales del ejército, insatisfechos con el general Miguel Hidrogo Fuentes, organizan un movimiento a efecto de derrocarlo. Perdón, está fallando esto, pero me doy cuenta y lo corrijo, pero ahí sí que disculpe. Pues algún problema hay con la cosa esta que se está desconectando el teléfono, pero vamos a seguir ahí en la medida de las posibilidades. Pues les decía que el 13 de noviembre de 1960, un grupo de oficiales del ejército, insatisfechos con el gobierno del general Miguel Fuentes, organizan un movimiento a efecto de derrocarlo, comprometiéndose un número elevado de oficiales del ejército a apoyar. Sin embargo, por diversos factores, tales como mala planificación, deficiente conducción del alzamiento, los alzados se replegaron en las zonas militares de Zacapa y Puerto Barrios, donde fueron abatidos. La mayoría de oficiales comprometidos con dicha revuelta se rindió y posteriormente se reintegraron a la vida legal. Pero un grupo de ellos se refugió en Honduras y El Salvador y optó por continuar la lucha armada. Dentro de los dirigentes figuraban Luis Turcio Lima, Marco Antonio León Sosa, Alejandro de León Aragón, habiendo tomado la decisión de organizarse como guerrilla. Y en lugar de buscar otro golpe de Estado, deciden organizarse como guerrilla para derrocar al gobierno. Se cambió pues la lucha por la búsqueda de cambios sociales y políticos. Y para ello fueron cambiando su forma de organización, dándose el surgimiento de otro grupo de guerrilleros en diferentes regiones del país, que al final se integraron a la llamada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, quien firmó con el gobierno 12 acuerdos de paz entre los años
El proceso se inicia en la isla Contadora en Panamá en el año 1983. Y continúa en el año 86 en lo que y no, pues les decía que el proceso se inició en la isla de Contadora en Panamá en el año 83 y continuó en el año 86, grupo de apoyo. Posteriormente, el 6 y 7 de agosto de 1987, en la cumbre de presidentes centroamericanos, cuando se firma el primer acuerdo denominado Acuerdo de Esquipulas II, posterior a ello se dieron los eventos que colaborarían con el avance hacia la paz, siendo estos instalación en Guatemala de la Comisión Nacional de Reconciliación en el mes de octubre de 1980. Luego hay una reunión en la ciudad de Madrid, España, en el mes de octubre de 1987. Luego hay una declaración. Luego hay una reunión en Oslo, Noruega, en marzo de 1990. Y el acuerdo del Escorial en Madrid, España. Luego está el acuerdo marco, democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, en la ciudad de Querétaro, México, en julio de 1991. Finalmente, en 1994 se llega al Acuerdo Global de Derechos Humanos, en el cual el gobierno se compromete a garantizar y promover dichos derechos. Finalmente, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera fue firmado el 29 de diciembre de 1996, después de 9 años de negociaciones entre el gobierno de la República y la URNG. Otra de las de las fuentes nacionales lo constituye la legislación interna. Conforme a la Constitución Política de la República, corresponde al organismo legislativo o Congreso de la República el decretar, abrogar y derogar leyes, siempre dentro de los límites que la Constitución establece, desarrollando a través de estas leyes los postulados de carácter general que aquella establece. Luego tenemos el llamado derecho consuetudinario, también llamado usos o costumbres. Es una fuente del derecho. Son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen porque en el tiempo se ha hecho costumbre cumplirlas. Es decir, se ha hecho uso de esa costumbre que se desprende de hechos que se han producido repetidamente en el tiempo, en un territorio concreto y determinado. Tiene fuerza y se recurre a él cuando no existe ley o norma jurídica escrita. Actualmente es un término opuesto al derecho escrito. También es considerado un sistema jurídico, como lo son el derecho continental y el derecho anglosajón, conocido también como common law. Incluso en algunos países coexiste con ellos. Un ejemplo de esto es la Constitución no escrita de Inglaterra, cuyas fuentes de derechos las podemos encontrar en los grandes textos históricos, como la Carta Magna de Juan Citierra de 1215, la Petición de Derechos de 1628, el Habeas Corpus de 1679, la Carta de Derechos de 1689 y el Acta de Establecimiento de 1701.
En el mes de junio del año 1996, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, registró la ratificación de 269 por parte del gobierno de Guatemala. Por parte del gobierno de Guatemala, después de que el mismo había sido objeto de estudio por parte de dicho gobierno. Y las organizaciones indígenas durante 6 años estuvo discutiendo eso. Los debates sobre el convenio en el seno del Congreso habían sido extensos, habían sido largos y serios, obviamente. Y las decisiones de la constitucionalidad habían sido de gran importancia para su posterior ratificación, la cual se realizó por medio del decreto 9-96 del Congreso de la República, sirviendo el contenido del convenio de orientador del acuerdo de paz de acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, celebrado entre el gobierno y la UPL. Luego tenemos las fuentes internacionales de los derechos humanos. Dentro de las fuentes internacionales más importantes de los derechos humanos, las podemos encontrar en la declaración, convenciones y protocolos de carácter internacional. Las primeras, es decir, las declaraciones, contienen un catálogo con una serie de derechos que lo hacer valer con prevalencia sobre cualquier tipo de legislación, ya sea interna o internacional. En lo que respecta a las convenciones, una vez el Estado las ratifica, se obliga a cumplirlas, respetarlas y los derechos contenidos en las mismas. Y finalmente, los protocolos constituyen instrumentos que amplían, puntualizan o bien anexan lo contenido o establecido en el tratado. Dentro de los instrumentos internacionales más importantes tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y sus 2 protocolos facultativos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José y sus 2 protocolos relativos a derechos económicos, sociales y culturales y el de la abolición de la pena de muerte. Pues bien, derivado que Guatemala aprobó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, es que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos incluye la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que su sede en Washington, Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José, Costa Rica. Entonces, cuando algún grupo de nuestro país considera que el Estado guatemalteco ha violado los derechos humanos de alguien, se hace la denuncia a la Comisión Interamericana en Washington. La comisión pues, analiza esa denuncia y si lo considera pertinente, le da trámite. Le da trámite y entonces esto ya se traslada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica. Posteriormente esta comisión que está en Costa Rica convoca al Estado guatemalteco y a los diversos actores que están inmersos, que están inmiscuidos en esa denuncia. Y es así como pues, se escucha a los diferentes actores y posteriormente dictar una resolución si, digamos, la persona que puso la denuncia está siendo amenazada, está siendo cohibida en sus derechos y no se le ha satisfecho accionar.
pues se le otorgan medidas precautorias que el Estado guatemalteco tiene la función de cumplir a través de los estamentos del gobierno. Asimismo, fuera otro tipo de denuncia, pues, por ejemplo, que ya haya muerto alguien y se le violaron sus derechos humanos, como el derecho a la vida, también se le recomienda al Estado guatemalteco que se juzgue a los responsables, que se investigue qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y en ese sentido, pues han habido varios casos que se han presentado ante dicho organismo. Ante dicho organismo y que el Estado guatemalteco pues ha tenido que responder en ese sentido. En nuestro país ahorita hay un problema que en el gobierno de Portillo, me parece que fue, que se derogó el decreto del Congreso que contenía el indulto, perdón, presidencial. Pues, ¿qué era el indulto, perdón, presidencial? Pues hacía todo el proceso, ¿verdad?, en contra de alguna persona y en los delitos aquellos que sí estaba permitida la pena de muerte, pues esta persona era condenada a la pena de muerte. Pero todavía podía optar a solicitar el indulto o perdón presidencial para que le perdonaran. Esto sucedió en tiempos de Ríos Montt, cuando vino el Papa Juan Pablo II, que había unas personas que habían sido condenadas a la pena de muerte. El Santo Padre intercedió por ellas y el general lo mandó por un tubo, ¿verdad? No aceptó la sugerencia y pues esas personas fueron fusiladas, que ese era como se ejecutaba la pena de muerte hace algunos años en nuestro país. Posteriormente, pues ya fue la tradición de tal. Pues bien, cuando se deroga el indulto, muchos defensores de derechos humanos argumentaban de que era el último medio mecanismo que una persona podía utilizar para salvar su vida. Entonces, al no estar vigente eso, obviamente la persona iba a ser ejecutada. Entonces se plantearon acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más o menos fueron unas 40, de 45. Entonces, ¿qué pasó? Con base en lo que resolvió la Corte Interamericana, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia del periodo 2009 a 2014 conmutó la pena de manera inmediata inferior, que eso es la pena de privación de libertad por 50 años de cárcel. Entonces, esas 40 o 50 sentencias las conmutaron y estas personas pues ya no fueron, ya no se les quitó la vida, sino ahí están cumpliendo sus 50 años de cárcel, porque la segunda máxima de cárcel era 20 años, posteriormente se amplió a 50. Entonces, a la pena inmediata, que lo permite la ley, la Cámara Penal les dio desde el año 2009 a 2014. Luego, ahora vamos a hablarles sobre los derechos humanos en la historia. Los derechos humanos a través de la historia. Tal y como les mencionaba en lo anterior, existen varios hechos importantes que fueron aprobados en Inglaterra. El primero de ellos es la llamada Carta Magna de Juan Sin Tierra, llamada también Baron Magna. Uno de los primeros documentos se le conoce como Capitula Quae Barones Petunt, que comúnmente se conoce como Carta Magna. Y fue suscrito en Inglaterra el 15 de junio de 1200 por el juez de Rey Tierra, documento mediante el cual se otorga a los nobles una cédula, considerada como la base de la libertad nacional de Inglaterra. Pues bien,
En aquel momento, el rey de Inglaterra era Ricardo Corazón de León, pero en esa parte de la historia, normalmente los reyes, usando sus ejércitos, iban a conquistar otros territorios. Pues efectivamente así iba Ricardo Corazón de León, pierde la vida en una batalla. Entonces un grupo de gente de su confianza recogen su corona y la llevan a Inglaterra. La llevan a Inglaterra y se la entregan a la reina madre, ¿verdad? Y es así. Juan asume como rey de Inglaterra. Y es conocido como Juan porque muchos terrenos, muchas propiedades que perdió, entonces no tenía bienes, por eso era conocido como Juan Sin Tierra. Y empieza él entonces su reinado. Pero por lo mismo que no había dinero en la corona, empieza a imponer impuestos o tributos. Y empiezan los ingleses a rebelarse, no estaban de acuerdo con los impuestos. Así que el mismo nombre lo dice, es un impuesto, no es la gente no está de acuerdo porque le es impuestos. Y él lo que quería era dinero para financiar otras guerras. Pero estaba mal asesorado, entonces llega un momento en que se le revelan los nobles del reino y no tiene más que la Carta Magna, la Carta Baronum o Carta Magna, en la cual se establecen ciertos derechos, no solo para los nobles, sino para la población. Y la Carta Magna, donde por primera vez se reconoce el habeas corpus o el personal, porque en este documento se reconoce el habeas corpus de exhibición personal y a las personas pues que fueran ilegalmente presas pues tenía un mecanismo, un medio de defensa para poder oponerse a esas situaciones que fueran impuestas. Eso es el tema más importante de esa Carta Magna. Esa la podemos apreciar, cómo fue la historia de eso, en una película que se llama Robin Hood. Pero el actuar de este soberano, la gente se le revela. La gente se le revela y pues tiene que decretar esa carta. Licenciado, disculpe una molestia. Licenciado, fíjese de que su audio se entrecorta y no se le entiende nada la clase. Se corta y se le va el volumen. Bien, bueno, vamos a ver cuánto. Disculpen que esta cuestión está fallando. Hoy puse en otro lugar, aquí no se corta, pero como que se oye entrecortado, pero bueno, vamos a ver. Decía que el otro instrumento inglés se conoce como Petition of Rights de 1628. Y este fue un hito histórico reconocido en el desarrollo de los derechos humanos
y fue la petición de derecho elaborada por el Parlamento inglés a Carlos I como una libertad. Luego tenemos el tercer instrumento, conocido como Habeas Corpus Act de 1679, y este es bajo el reinado de Carlos. Primero ordenó la preservación de los opositores políticos, para lo cual dispuso el traslado de los prisioneros con el objeto de evadir efectos del habeas corpus que se había reconocido en la Carta Magna de 1215. Tenemos el Bill of Rights de 1688, y este se da cuando suscita un conflicto entre la nobleza, la burguesía y el rey. Surge la figura de Oliver Cromwell, quien organizó un ejército y se enfrentó al rey, al cual enjuició y con muerte, proclamándose Lord Protector de la República. Todo eso posteriormente fue revertido porque, como sabemos, en Inglaterra pues no hay república, sino lo que hay ahora es una monarquía. Este fue un periodo histórico en que se enjuició, condenó a muerte al rey, y por lo mismo lo depusieron, instauró la Inglaterra. Más o menos lo mismo que se da en 1789, cuando son derrocados también los reyes y surge la República, ¿verdad? Si tienen alguna, pues lo pueden realizar en este momento. Y disculpen la clase tan accidentada, pero la tecnología nos afecta. Muy bien, entonces, por concluir el día de hoy, feliz noche. Lick, disculpe, ¿sería tan amable de compartirnos las presentaciones para poder captar un poquito la clase? Es que no se le escuchó mucho. Muy amable, gracias. Con mucho gusto se las voy a hacer llegar, ¿verdad? Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Lick, gracias. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, gracias. Feliz noche, Lick. Gracias.